a su inserción al mercado laboral. Te ofrecemos pláticas, cursos y conferencias, bolsa de trabajo en el Servicio Universitario de Empleo, OCC y convenios, registro y seguimiento de prácticas y estancias profesionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Mercado Laboral UAMX, donde encontrarás las vacantes disponibles para los universitarios. Y no olvides registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registro las encuentras en los comentarios. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Extensión Universitaria, les damos la bienvenida a la plática Electrificación y Vehículos Autónomos, impartida por el ingeniero Juan Manuel Santillán López, quien es ingeniero mecánico y eléctrico por la Universidad Anáhuac, maestro en Planeación Estratégica en Ingeniería y Tecnología, actualmente en Bronco Sport Chief Program Engineer. Lleva 21 años con 9 meses dentro de Ford en Product Development. Ha trabajado en plantas de México, Estados Unidos y Japón. Adelante, ingeniero. Muy bien, gracias. Nada más checando el audio nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Ok, gracias. Voy a compartir algunas pantallas para poder llevarlos a través de la presentación. Denme un segundito, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Ok, muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto que me he vuelto a invitar. Ya habíamos platicado, me parece que es la Facultad de Química. Tenemos muchas requisiciones de trabajo con nosotros. Es lo que queremos hacer, atraer talento joven y brillante como ustedes a Ford Motor Company. Y bueno, estas pláticas van enfocadas a que conozcan un poquito más lo que se hace dentro de la compañía y que se animen a trabajar con nosotros, ¿no? Entiendo que la mayoría de la audiencia son aspirantes o estudiantes futuros ingenieros, pero no quiere decir que sea limitado nada más a ingeniería, ¿no? Eventualmente alguien más pudiera buscar participar con nosotros en Ford y son bienvenidos a aplicar. Entonces, vamos a trabajar en esto, por favor. Los voy a llevar a través de dos presentaciones que tenemos armadas para explicar lo que es autonomía, electrificación y movilidad. ¿Ok? Entonces voy a ir avanzando aquí la pantalla. Este es un archivo de PDF, entonces no lo puedo poner en modo de presentación. Sin embargo, vamos a ir a través de ello, ¿no? ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de autonomía? ¿Por qué estamos viviendo este modelo de disrupción? Y déjenme ser un poquito más pequeño, espero que así abarque la pantalla completa. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos viviendo, no? Estamos viviendo una etapa de mucha disrupción en la industria automotriz, puntos de inflexión, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que se venía haciendo tradicionalmente por los últimos 120 años, si no es que más, pues está cambiando. Está cambiando en el sentido de que el modelo tradicional de propulsión de un motor y de un vehículo en particular, pues ya no va a ser el mismo, ya estamos yendo hacia electrificación. En consecuencia, la electrificación ayuda a muchas otras cosas. Pero entonces los motores a combustión interna van a dejar de existir o van a ser completamente reemplazados. Pues sí, la idea es que hacia adelante efectivamente van a ser menos populares. Es difícil saber exactamente cuándo o a partir de cuándo van a estar ya en desuso, pero la mayoría de las compañías están haciendo planes para que esto suceda hacia finales de esta o de incluso de la siguiente década, mediados de la siguiente década. Vean ustedes cómo estas gráficas, y todo está en inglés, porque el impacto en el eje vertical con los cambios en tecnología que tenemos a lo largo del tiempo. Y pues tenemos, obviamente, todo lo que está sucediendo en cuestión de movilidad, en cuestión de nuevos startups, cuántas compañías nuevas están llegando con unas propuestas de vehículos eléctricos, la parte de conectividad y el análisis de todos los de Big Data, todo lo que es manejo autónomo, todo eso compaginado, pues viene completamente a generar una disrupción a digamos que a la escuela tradicional de la industria automotriz,
que pues básicamente hacía productos para todo el mundo con diferentes requerimientos. Cada país tiene sus propios requerimientos. No existe un vehículo universal como tal que pueda satisfacer las necesidades de cualquier región. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero al tener un vehículo eléctrico autónomo, pues muchos de esos paradigmas y muchos de esos sistemas de validación pues han cambiado o van a quedar en desuso. Entonces, vamos a tener que adaptar todo esto a eso, porque hacia allá va la movilidad, hacia allá van las ciudades inteligentes que requieren conectividad y que requieren estar analizando datos. Más o menos un vehículo moderno, actual. eh, Vamos a poner el ejemplo de la Ford Explorer, una camioneta de 7 pasajeros, genera aproximadamente entre 20 y 30 gigas de información por hora. Imagínense toda esta información que se hace, ¿qué se podría hacer? Pues es bastante, pero ¿quién la usa? ¿Cómo se usa? Pues se usa nada más entre un 5 y un 10%. El teléfono, obviamente la parte de ubicación logística, pues en los vehículos empiezan a hacer patrones y algoritmos de los usos que tienen los clientes de esos vehículos, los lugares que frecuentan, ese tipo de cosas. Pero esa es solo una parte de lo que se podría usar el vehículo. Y entonces la conectividad va a ser muy importante. ¿Ok? Avanzamos. Y pues bueno, la parte de vehículos inteligentes en un mundo inteligente, pues es muy importante que entendamos que la movilidad en un país, la movilidad en el mundo se va a dar de distintas maneras. Creo que lo entendemos, pero ¿cómo va a cambiar eso con respecto a lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es que básicamente todo está a libre albedrío del usuario. Cada quien que se sube en una moto, en una bicicleta o en un coche, pues define sus patrones de manejo, define sus patrones de uso. En un ambiente completamente conectado y completamente autónomo, no podría ser así, porque entonces tendríamos miles de accidentes. Uno de los gráficos más impactantes que voy a mostrar es precisamente cómo se van a reducir significativamente el nivel de accidentes cuando hay autonomía de vehículos. Entonces, esto muestra lo complejo que va a ser ir hacia adelante. ¿Qué pasa con el manejo tradicional, el manejo personal y cuando sean vehículos autónomos que sean compartidos? Claramente a lo largo del tiempo va a seguir habiendo gente que quiera seguir teniendo el control del vehículo en sus manos y en sus pies, pero también va a haber aquellos que quieran un híbrido, que quieran un modelo en donde a veces sí quiero que el vehículo me maneje y a veces quiero manejarlo yo. Y en otros casos el vehículo se convierte básicamente en un espacio de reunión, en un espacio de convivencia. Ahí sí es donde necesitamos que si son compartidos, pues sean completamente autónomos. Entonces, hacia allá va la tendencia. Ahora, una ciudad de futuro, ¿cómo se vería? Eh, pues se va a ver muy parecido a esto y empezamos a ver ya modelos en algunos países de mucho mayor avance tecnológico, como algunos países escandinavos, etcétera, en Europa, en Asia, por supuesto. Pero básicamente vías compartidas, y lo vemos ya en muchas ciudades grandes, incluso la de México, donde hay bicicleta, donde hay pasos peatonales, donde la restricción a vehículos es cada vez más, particularmente en el centro de cada ciudad. En algunas ciudades en Europa ya no se dejan entrar vehículos al centro, hay que entrar caminando, en bicicleta, o en vehículos eléctricos, o en scooters. Pues obviamente porque lo que se va a intentar es ese tipo de movilidad en donde viene un factor muy importante que es el medio ambiente y la armonía estética y arquitectónica de la misma ciudad. Entonces, en consecuencia, pues como ya estamos saturando la capacidad de espacio de almacenamiento de vehículos, pues ya no hay estacionamiento, ¿no? Ya no es fácil encontrar esto. Entonces vamos a tener este tipo de limitaciones, pero incluso en las afueras de las ciudades vamos a empezar a ver modelos donde puedan verse ese tipo de paisajes. Obviamente vamos a necesitar mucha conectividad. Se va a tener que manejar entre estos espacios y obviamente sistemas avanzados de tránsito de gente. Entonces, esas son las ciudades del futuro. Así es como se proyectan. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Que estamos teniendo nuevos ecosistemas en donde vamos a tener que usar diferentes servicios, todos estos conectados a través de nuestro sistema de comunicación, particularmente el teléfono, el más común, pero donde podamos entender, comprar, rentar
intercambiar, compartir y financiar todo este tipo de sistemas de movilidad. ¿Okay? Este es un dato muy interesante. Perdón que esté aquí batallando un poquitín con poner el gráfico. Ahí está. Creo que es mejor con las teclas en este caso. En el futuro, los vehículos autónomos van ya a partir del 2025, van a representar el 5% de las ventas totales. Actualmente en el mundo, para que se den una idea, se venden entre 85 y 90 millones de vehículos al año, entre todas las armadoras, entre todos los países. Entre 85 y 90. Han afectado los tiempos de pandemia, por supuesto, pero se espera un rebote interesante. Después, una de cada 10 millas van a ser viajadas en vehículos autónomos. Entonces, vean cómo está para el 2030. Es un cambio muy bueno. Si nos da el costo de electrificación, claramente va a ser más eficiente y va a ser más barato. Casi se va a empatar con el costo del ICE, que es el Internal Combustion Engine, un motor tradicional de combustión interna, a gasolina o a diésel. Entonces, los costos de transportación en la parte de las baterías eléctricas van a abaratarse más porque hay más volumen, hay más desarrollo, hay más tecnología, hay obviamente más mercado. Entonces, vean las tendencias que van a tener, sobre todo en ciudades grandes, donde cuidar espacios urbanizados, donde el crecimiento de la clase media se va a potencializar en algunos países. Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, en China, con un décimas de punto porcentual que se mueva el poder adquisitivo de esa clase media en China, representa millones de ventas en vehículos. Y muchas veces ni siquiera la capacidad instalada en el mundo podría dar para satisfacer esa necesidad. Entonces tenemos que, obviamente, poner un ojo en cómo se mueve la parte económica, socioeconómica. Y obviamente todos los hábitos y las tendencias de cómo los usuarios van a usar. Estamos trabajando, por supuesto, en la electrificación desde hace mucho tiempo. Y obviamente ahorita ya tenemos un vehículo producido en nuestra planta de Cuautitlán Izcalli en México. Es el primer vehículo eléctrico producido en Latinoamérica. Y se está ensamblando, es el Mustang Mach-E, completamente eléctrico. Entonces vamos a pasos agigantados. Y obviamente, ¿cómo va a ser cuando vean el término EV? Significa Electric Vehicle, ¿no? Electric Vehicle, vehículos eléctricos. El que podamos adoptarlos, pues va a depender de mucho de esto. Va a depender de que se abarate la tecnología, de que haya más oferta, de que haya más infraestructura, porque ahora ya no se habla o ya no se van a hablar de gasolineras, se van a hablar de electrolineras o se van a hablar de centros de carga incluso de manera magnética, ¿no? Como un teléfono celular que se carga sin cable, básicamente wireless, en estos pads o en estos cargadores en donde solamente hay que ponerlo. Bueno, pues eventualmente podremos manejar un vehículo sobre un pad y simplemente dejarlo ahí y van a ser tecnología de carga rápida, ¿no? Entonces, conforme haya más infraestructura y mayor educación, pues obviamente va a haber mayor demanda. Esto es un gráfico muy lógico. Y obviamente el costo de la batería se va a abaratar, o sea, cómo son las proyecciones con lo que venga más adelante en cuestión de dólares por kilowatt hora en capacidad de baterías. Entonces, todo eso también va a ser algo que genere. En consecuencia, vamos a tener el famoso tipping point, o donde el punto donde ya no hay vuelta atrás, donde ya es electrificación. Y vean, ¿no? Para 2030, a lo que iba, es que vamos a tener un tercio de cada uno de los componentes. El Internal Combustion Engine, el motor a combustión, los híbridos, que tienen parte motor a combustión y parte motor eléctrico, es decir, dependiendo de la situación de manejo, velocidad, etcétera, entra el motor eléctrico y es el que nos da la propulsión, o entra el motor a gasolina que nos da la propulsión y a la vez carga el motor eléctrico o a la batería del motor eléctrico, y los que son de zero emissions, que van a ser completamente eléctricos. ¿Okay? Bueno, hablemos un poquito de autonomía. Voy a regresar, de hecho me voy a seguir en este slide, después voy a cambiar de presentación. La autonomía es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a traer beneficios. Principalmente el que un vehículo se maneje solo, que ya no dependa del input o de las decisiones del conductor, definitivamente va a reducir los accidentes. El 97% de los accidentes ocurren
por una decisión del conductor. ¿Ok? Entonces, si eso se puede controlar, se pueden tener algoritmos inteligentes donde se respeten las señales de tránsito, donde las velocidades se respeten, donde haya la conexión entre los vehículos para que entre ellos mismos se protejan y se avisen. Si eviten o se van a reducir la parte de accidentes. Se va a incrementar la movilidad, se va a incrementar la eficiencia del uso de las carreteras y obviamente se van a reducir los congestionamientos, se va a reducir el consumo de energía total y va a haber obviamente estacionamientos de manera más eficiente. Me encanta este gráfico. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, ¿no? O sea, la causa es el 94% atribuido a los conductores. El 2% atribuido a los vehículos. Tenían algún desperfecto, tenían una falla o falta de mantenimiento, pero al final de cuentas se le atribuye al vehículo, falló algo mecánicamente y tuvo un accidente. Se quedó sin frenos o algo pasó. Que eso ya no ocurre, ¿no? Ya difícilmente un vehículo se queda sin frenos, difícilmente un vehículo tiene una falla catastrófica donde se rompa algo y ocasione un accidente fatal. Entonces, obviamente otras causas ajenas al conductor al vehículo, pues claramente pueden ser el ambiente, ¿no? De repente hubo vas a alta velocidad y de repente llegó un torbellino, llegó un viento muy fuerte, te desestabilizó y chocaste. Bueno, eso puede pasar también. Pero vean rápidamente dentro de las que son del conductor, pues son errores del conductor por reconocimiento del camino, por un error de decisión, por un error de habilidad. O sea, si es una persona que tiene poca experiencia, pues a lo mejor al tener que controlar un vehículo en una situación donde el terreno es mojado, resbaladizo, etcétera, no tiene tanta pericia y puede chocar. Entonces, estas cosas también cuentan. Me gusta mucho ejemplificar por qué tenemos que controlar el input de los conductores. ¿Ok? Y vean la proyección hacia 2035. Hacia 2035, completamente autónomos, tendremos el 10% de la población mundial. Y si les estamos diciendo que se venden cerca entre 85 y 95 millones de vehículos al año, pues quiere decir que 10 millones, casi 10 millones van a ser autónomos, lo cual es significativo. El mercado más grande en el mundo está en China. Cerca de entre 25 y 30 millones de vehículos se venden allí al año. Después le sigue Estados Unidos, más o menos, entre 16 y 18 millones de vehículos al año. Y después toda Europa continental, incluyendo todos los países de Europa continental, más o menos 15 millones, entre 13 y 15 fluctúa. Pero pues esos tres mercados, toda Europa continental, todo Estados Unidos y territorios de Estados Unidos y China, son los que tienen básicamente la mayor parte del volumen mundial. ¿Okay? México es un mercado muy pequeño automotriz. Realmente en México no se venden tantos autos. El volumen de venta en México es entre 1 millón y 1.200.000 vehículos al año entre todas las armadoras. Y por eso es uno de los mercados más competidos. Aquí entra todo mundo y venden poco. Entonces, el pastel se divide entre muchas diferentes armadoras y también los requerimientos para vender un vehículo nuevo aquí son menores que en cualquier otra parte de estos países que les mencioné. En consecuencia, muchas marcas que pueden vender, por ejemplo, aquí no podrían vender en Estados Unidos, o algunas marcas incluso que venden en Europa no podrían vender en Estados Unidos. Estados Unidos en cuestión de requerimientos es el país que todavía tiene los requerimientos más estrictos de seguridad en el planeta. Ningún país, ni Alemania, ni Japón, ni Italia, ni Francia, tienen los requerimientos que tiene Estados Unidos en cuestión de seguridad. En consecuencia, hay muchas líneas de vehículos que, por ejemplo, pueden vender en Europa, pero no pueden vender ese mismo producto en Estados Unidos. Hablando de, por ejemplo, líneas como Mercedes, BMW, Seat, pues no venden vehículos en Estados Unidos porque no cumplen requerimientos de seguridad o de emisiones, que son las dos principales, ¿no? Emisiones al ambiente, huella de carbono y, por supuesto, seguridad. Entonces, y uno de los principales diferenciadores, nada más para que se den una idea, es que Estados Unidos todavía pide certificar las pruebas de impacto, asumiendo que la gente no trae puesto el cinturón de seguridad. Entonces, díganme ustedes, al menos en la banca delante del vehículo, cuando se suben, ¿quién no se pone el cinturón de seguridad? De hecho, el vehículo tiene una alarma, ¿no? Ya no te deja ir si no traes puesto el cinturón de seguridad. Y aunque la gente le moleste y todo, termina poniéndoselo. Entonces, me parece que ya hay una muy buena conciencia de usar el cinturón de seguridad en la banca delantera, pero no lo hay así en la banca trasera. Cuando vas en el asiento de atrás, a veces no te lo pones, o a veces el niño que va atrás no se lo pone,
o el visitante, etcétera, ¿no? Entonces, es muy peligroso no tener puesto el cinturón de seguridad adelante o atrás, porque en el momento de un impacto, tú sales proyectado y disparado a la misma velocidad de ese impacto. Si chocaste a 50 kilómetros por hora, tú en ese momento te conviertes en un proyectil que se va a desplazar a 50 kilómetros por hora hacia el punto de contacto. En consecuencia, está demostrado que, perdón por estos banners si es que los están viendo, en consecuencia está demostrado que las personas que no traen puesto el cinturón de seguridad son aquellas que terminan matando a los demás ocupantes, porque son proyectiles que se impactan contra la persona que iba adelante o que iba de lado. Entonces hay que tener siempre puesto el cinturón de seguridad tanto adelante como atrás. Y por otro lado, tampoco traer objetos sueltos en el vehículo en la parte de la cabina. Para eso está la cajuela. Si yo traigo cuadernos, traigo carpetas, traigo balones, traigo una plancha, todo lo que traiga una caja, hay que ponerlo en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque si no, ese objeto se convierte a un proyectil viajando a la velocidad de impacto. Si choco a 100 kilómetros por hora, ese cuaderno o esa caja o esa herramienta o esa computadora va a salir disparada hacia mí a 100 kilómetros por hora. Entonces, volviendo al tema de los requerimientos, Estados Unidos es el único país que todavía nos pide validar sin que traigamos puesto el cinturón de seguridad a diferentes velocidades. En consecuencia, no es lo mismo que todo el mundo esté anclado con un cinturón de seguridad y chocar, a que nadie esté anclado y chocar. La estructura que requieres para absorber la energía y para salvar la integridad de los ocupantes es muy distinta entre un vehículo y otro. En consecuencia, muchos de los vehículos que se venden en Europa, en Asia y que cumplen ese requerimiento de la prueba con el cinturón de seguridad no tienen la parte física ni la parte de software en los módulos y en los sistemas de seguridad para poder pasar esa prueba. ¿Ok? Entonces, el mensaje aquí es todo lo que se vende en Estados Unidos se puede vender en cualquier parte del mundo en cuestión de seguridad. Hay diferentes requisiciones como les decía, de emisiones, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, pero básicamente la regulación californiana es una de las más exigentes también del planeta. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir trabajando con la parte de ride sharing y todo lo que es autonomía. Voy a brincar. Este es mi último slide de esta presentación para brincar a la siguiente. Pero lo único que quiero que sepan es que la autonomía depende de la conectividad. Completamente, ¿no? Entre menos autónomo es el vehículo, menos conectividad requiere para hacer su función. Actualmente ya tenemos vehículos que se semi-manejan solos, o sea, sí hay vehículos autónomos por ejemplo, en algunas flotilleras de entrega, por ejemplo, de pizzas o de mensajería o de paquetes o servicios postales, que tienen rutas definidas y que eventualmente van a tener siempre la misma ruta. Tienen que observar y censar a su alrededor a través de radares, a través de sistemas de cámaras más avanzados, pero básicamente son vehículos de servicio. Para que un vehículo particular pueda ser autónomo, requiere mucho más tecnología que un vehículo de una ruta establecida, por supuesto, es obvio. Pero vean el esquema. Eventualmente ya tenemos el D, que ha sido siempre un vehículo tradicional, donde tenemos nosotros el control. Ya tenemos el C, donde el vehículo te ayuda, tiene muchas ayudas, driver assistance, famoso, ¿no? Distancia con el vehículo adelante, un radar, sensores de impacto, sensores de preservación de carril, asistencia para que el volante siempre se mantenga en ese carril. Hay vehículos que ya pueden seguir a través de las cámaras y los sensores el camino y mantenerse ahí. Si sueltas las manos del volante, solo por algunos segundos el vehículo estará solo, pero te pedirá que pongas las manos en el volante porque eso es por seguridad. Pero eventualmente estos son los principios que van a llevar a la autonomía. Digamos que la situación B, también ya tenemos algunos proyectos y programas corriendo donde es condicional. Por ejemplo, condicional en el sentido de que tiene que haber la infraestructura necesaria en la carretera o en la ciudad para que el vehículo mantenga continua comunicación. En el momento en que eso se rompe, se acabó la autonomía y hay que regresar al modo manual de manejo. Y autónomo, donde ya no hay conductor, ahí sí va a requerir conectividad 100% y asegurar que la infraestructura siempre va a estar con sistemas redundantes. Es decir, ¿qué pasa si el sensor del poste de la carretera que me dice que hay una curva, pues no funciona porque no hay luz en ese lugar? Bueno, el vehículo en teoría perdería contacto y no sabría si hay curva o no hay curva. Tendría que depender de sí mismo para censar el camino. Entonces ahí ya es un sistema redundante, porque si la infraestructura de la carretera no funciona, la del vehículo sí funciona. Pero aún así necesitamos sistemas todavía más seguros redundantes, en donde a pesar de que haya faltas de corriente, hay un sistema de backup de baterías,
e incluso en las autopistas que puedan siempre comunicarse o del mismo vehículo. ¿Ok? Y entonces vean en la parte autónomo, pues va a ser, ya no quiero conducir, como les mostraba la otra imagen, que es un vehículo, es un espacio de convivencia o es un espacio de transporte, básicamente, como si fuera una sala móvil, ¿no? O puedo definir si me quiero voltear y ver una revista o puedo yo manejar cuando yo quiera. Bueno, pues es cualquiera de las dos situaciones. Entonces estamos, digamos que, trabajando muy fuerte en la parte B y en la parte A y en la parte A2. Hay pilotos, por ejemplo, Ford tiene una instalación junto con la Universidad de Michigan en el estado de Michigan que se llama M-City, M por Michigan. Y ahí tenemos simulados varias hectáreas de ciudad autónoma y de vehículos autónomos. Entonces todo el día están los vehículos dando vueltas y haciendo iteraciones y los ingenieros y los técnicos aprendiendo, porque en realidad no es lo mismo un ambiente controlado, pero tratan de simular adversidades, la toma de decisión del vehículo. ¿Qué pasa si el vehículo, imagínense una situación en donde el vehículo autónomo tiene que tomar la decisión de chocar de frente o evitar el obstáculo que está enfrente, pero al cambiarse de carril va a chocar de lado o va a pegarle al carro de lado? ¿Cuál es la decisión que toma? De todas maneras va a chocar, pero ¿cómo choca? ¿De frente o de lado? ¿Qué es lo más seguro para el conductor? ¿Qué es lo más seguro para los que están alrededor? Entonces, obviamente son algoritmos y tomas de decisiones muy complicadas que solo se van a lograr a través del aprendizaje en pruebas y las simulaciones. Hay muchísimo software y muchísima tecnología desarrollada para simular todo esto de manera virtual, pero siempre la parte física va a tener que tener una parte importante en un sistema de validación. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Bueno, pues imagínense, ¿no? Empezamos con radios que operaban manualmente, con bulbos, con sistemas analógicos. Y después, bueno, pues ahora tenemos ya todo en el alcance de nuestro celular. Después el vehículo se va a conectar con toda la infraestructura que le rodea. Y después long term va a ser una integración conectada completamente en donde haya intercambio de información entre los mismos vehículos. Ya no necesites incluso, por ejemplo, imagínense un vehículo autónomo cuando vas en una autopista de 2 carriles ida y vuelta, pues en las curvas no rebasas, porque incluso está la línea de raya continua que dice no rebases porque no sabes qué hay detrás de la colina. Bueno, en un sistema completamente conectado, eventualmente el vehículo autónomo podría tomar la decisión de rebasar. ¿Por qué? Porque sabe que no hay nada, porque no hay nada que esté conectado, pero estamos hablando de mucho tiempo todavía en donde realmente se puede asegurar que la conectividad da para que sepa exactamente cómo está mapeado el camino y qué coches vienen en contraflujo. Entonces, definitivamente se está trabajando hacia allá. Así es como se vería una ciudad conectada, ¿no? Si pudiéramos ver toda la que es las ondas y luz infrarroja y todo lo que sucede. Todo mundo hablando con todo mundo, semáforos con vehículos, con pasajeros, con peatones, con infraestructura, con bicicletas, esquinas, etcétera. En consecuencia, pues sí, claramente sería más fácil y más seguro conducir en una ciudad, porque ya todo el mundo dependería de un orden, de un algoritmo. ¿Ok? ¿Es susceptible de falla? Por supuesto. Entonces, así como cualquier software de computadora o de repente que tienes tu compu y falla y dices, ¿qué pasó? ¿Se apagó? ¿Se puso en hold? Bueno, puede pasar, claro, y entonces ocasiona accidentes, por supuesto. Entonces, por eso es que no es tan fácil lanzar en tan poco tiempo todo esto, ¿no? Pero bueno, hacia allá estamos trabajando. Entonces, estas me las voy a saltar, esto es lo que les ejemplificaba, ¿no? De dónde están siendo puestos los programas pilotos. Y pues vamos a tener que trabajar muy fuerte en esto, ¿no? Y van a haber sistemas como LIDAR, etcétera. Ahora me voy a mover acá, porque vamos a hablar un poquito del self-driving y de la autonomía, ¿no? O sea, ¿qué significa que se maneje solo? Pues bueno, creo que esto lo expliqué un poquito. No, sin automatización, eh, yo tengo el control del volante. Tengo asistencia al pasajero, quiere decir que el volante me ayuda y también vibra, por ejemplo, me dice cuando me estoy cambiando de carril por un descuido. Cuando tenemos automatización parcial, el volante incluso puede girar por mí. Yo nada más tengo las manos en el volante, pero él da el input adecuado a través de los motores y servomotores. Todos los sistemas se están electrificando en los vehículos. Esa es la realidad, ¿no? Para que se den una idea, un vehículo normal, vamos a hablar de un Bronco Sport. Tiene aproximadamente 35 computadoras. Una Expedition puede llegar a tener hasta 50. 50 computadoras en el vehículo suena mucho, pero realmente cualquier módulo automatizado de operación es una computadora como tal. O sea, realmente hace una función
y la repite y se comunica con las otras como si fuera una red de internet dentro del vehículo, se intercambian información y aprenden de los algoritmos y entonces modifica la acción de la misma computadora para la cual fue programada inicialmente, aprendiendo en base a hábitos de manejo, en base a experiencia. Y bueno, automatización, alta automatización, pues obviamente es un vehículo que ya realmente se maneja solo, y full automation es que completamente puede tomar en todas las condiciones, ¿no? La automatización alta es en ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, pues bueno, la movilidad has tenido desde los años, ¿no? O sea, vean el timeline y bueno, pues estamos básicamente aquí, eh, teniendo los primeros vehículos y los primeros pilotos autónomos. Entonces, no vale la pena leer todo esto, simplemente vean cómo ha ido evolucionando a lo largo de tanto tiempo y sobre todo en los últimos 20 años se ha potencializado. ¿Electrificación va de la mano de autonomía? No, 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 no. Electrificación es un método de propulsión. ¿Ayuda la electrificación a la autonomía? Sí. ¿Por qué? Porque la electrificación también puede ser regulada electrónicamente más fácil que un sistema mecánico, pero no están casados. Puede haber un vehículo perfectamente de gasolina que sea autónomo, ¿ok? Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Y bueno, pues es lo que estamos haciendo en cuestión de las diferentes ciudades, cómo estamos teniendo diferentes ponencias y cómo estamos intentando entender a los clientes, ¿no? Por ejemplo, vean los comentarios, ¿no? La tecnología autónoma es demasiado riesgosa o me da miedo para pensar, ¿no? O sea, pienso y me da miedo, es complicada. ¿Por qué? Porque pues, depender de que alguien te maneje en un algoritmo computarizado y que tú vayas leyendo un libro, te vayas durmiendo, vayas platicando con tu hijo, pues no está fácil, ¿no? No, depender de alguien más, de un sistema, no hay conductor, pues es complicado, ¿no? Pero obviamente hay gente que sí es más abierta, eh, y pues obviamente tiene que evolucionar mucho la tecnología, ¿no? Entonces, va a estar muy bien. Todo esto va a evolucionar y vamos a tener mucho más conocimiento, ¿no? Entonces, eh, hay ese tipo de retos de movilidad, es básicamente lo que lanzan las ciudades por iniciativa propia de ver realmente cómo se vería la proyección hacia el futuro. Y México lo ha hecho varias veces. De hecho, México tiene uno de los programas más agresivos en el mundo de movilidad, porque claramente tenemos que desplazar a tantos millones de personas en un espacio tan reducido. Si comparamos el área de la Ciudad de México con otras, pues claramente no es tan grande y tenemos una densidad impresionante, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho. Me voy a brincar ahorita uno de estos slides porque quiero explicarles un poco los ejemplos, ¿no? De cómo estamos haciendo partnership con otras compañías como Argo para tratar de desarrollar en lo que somos fuertes, ¿no? A que alguien desarrolle el software, que alguien desarrolle el hardware, que alguien desarrolle la integración, que alguien desarrolle la puesta a punto, etcétera, ¿sí? Entonces, les quiero mostrar el sistema de manejo que tenemos con Argo. Y yo creo que esta es digamos que la parte más importante de esa tecnología, ¿no? El famoso LiDAR, que significa Light Detection and Ranging. Y tenemos Long Range LiDAR, que básicamente son sensores muy complejos, combinados entre sistemas de láser, pero también de cámaras y de infrarrojos y de movimiento, que básicamente escanean la superficie. Eventualmente nos dicen qué está pasando y en base a eso nos va a permitir tomar una decisión. Entonces, imagínense 120 láseres o 128 láseres con alineación precisa para poder sondear todo lo que rodea al vehículo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, sensa a través de cámaras de radar y de LiDAR, el radar tradicional como el de los aviones, como el de los sensores de estacionamiento, cuando te haces para atrás que se oye la alarmita, son sensores de radar. Y obviamente cámaras, por supuesto cámaras de visión donde tienes detección también de objetos y LiDAR, como les explicaba. Después se planea qué es lo que quiero hacer. O sea, con la información que tengo, voy a generar mi algoritmo y después voy a actuar. Freno, acelero o doy vuelta. ¿Ok? Así de sencillo suena, pero imagínense lo que implica en un ambiente donde hay cientos de vehículos interactuando, donde va a haber vehículos autónomos y no autónomos.
pues tenemos que imaginar que incluso personas le van a tratar de hacer la maldad a los vehículos autónomos, se les van a poner enfrente, se les van a cerrar, no les van a poner la direccional. O sea, el vehículo tiene que estar preparado para todo eso, ¿no? Entonces, no es algo sencillo, ¿ok? Y bueno, vamos a tener que generar situaciones para poder simularlas, ¿no? Entonces, no asumir, bueno, obviamente, digamos que empezamos asumiendo que todo el mundo hace lo correcto y todo el mundo respeta las velocidades y todo el mundo respeta los saltos. Sabemos que ni aquí ni en muchas partes del mundo es así. Entonces, pues tenemos que estar preparados para ello. Y entonces, pues con todo este hardware, es muy importante que podamos ver, vamos a ver si puede jalar el video. No sé si lo vayan a poder ver. ¿Sí pueden ver el video? Se ve, pero muy lento, ingeniero. No sé si así es Okay. como... Sí, me parece que aquí es la señal del internet. Está muy interesante. Entonces, lo que puedo hacer es mandarles el link porque realmente se explica muy bien cómo funciona, pero básicamente es lo que les expliqué ya con, con los gráficos. Déjenme regresar a la presentación y vamos a seguir eh, con ella y después les pido que lo vean. ¿Ok? A ver. Básicamente esto, ¿no? O sea, la interacción de todos estos sistemas y obviamente dicen, bueno, es que se ve horrible que traiga estas cosas aquí arriba, pues ya no parece un vehículo, parece un tanque. Bueno, de inicio eso se va a tener que perfeccionar, se va a tener que empaquetar de una manera que pueda hacerse incluso integrado al diseño de las partes del vehículo, pero entendemos que de momento todo esto es desarrollo y primero tenemos que llegar a poder ver si la tecnología es factible y después cómo la compactaríamos, cómo la integraríamos al diseño de una puerta, de un cofre, de un techo que sea transparente para los clientes, ¿no? Pero bueno, hacia allá va. ¿Ok? Entonces, pues se tienen que analizar todos estos, ¿no? Señales, imagínense todos los algoritmos y todo lo que se tiene que tener. ¿Ok? Entonces, me voy a saltar esos slides porque realmente quiero intercambiar un poquito. ¿Ok? Quiero intercambiar y quiero que haya alguna sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, básicamente llega ahí la tecnología, estamos trabajando muy fuerte, tenemos estos vehículos ya transformados y preparados en Estados Unidos, particularmente en nuestra ciudad de Dearborn. Dearborn es donde están los headquarters de Ford Motor Company a nivel mundial. Dearborn, por cierto, es la ciudad donde nació Henry Ford, que está a 40 kilómetros de Detroit y de donde obviamente depende el centro de operaciones de la compañía. Y somos en México una extensión de esa área, ¿no? En la región. Entonces, pues bueno, vamos a tener que seguir trabajando mucho esto y pues bueno, hasta aquí la presentación. Sí quisiera abrirlo a preguntas y sobre todo también, como les decía al principio, invitarlos a que participen con nosotros. Les podemos hacer llegar por correo y de hecho algunos de sus compañeros de la Facultad de Química nos han contactado. No hemos descartado a nadie de inicio, a nadie. Por supuesto que es un proceso de reclutamiento y selección complicado porque hay que hacer la evaluación de conocimientos técnicos, pero también del idioma. Es un requerimiento básico el hablar inglés y poder sostener una conversación desde el primer día que llegas y una junta desde el primer día que llegas a trabajar con nosotros. Entonces, sí, por favor, consideren eso. Si están bajos en su nivel de inglés, hay que pegarle muy duro para poder mejorarlo
y regresar con nosotros. No cerramos las puertas a nadie, simplemente a lo mejor se pospone su proceso de selección o de reclutamiento, si fuera el caso. Ok, entonces, pues bueno, abro el micrófono y les agradezco mucho su atención. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo aquí viendo la introducción y todo lo importante de la electrificación dentro de los automóviles, una de mis preguntas o dudas, o a lo mejor lo comentó el ingeniero y no puse mucha atención, es sobre si en el sistema de software han tomado en cuenta un autoclador de señal, el famoso bloqueador de señal, porque así como estamos viendo, en un futuro todos los automóviles van a ser comunicados a base de Wi-Fi. No sé Sí, si han Wi-Fi tomado. o Wi-Fi o Bluetooth, por supuesto, pero también pueden ser señales infrarrojas. Hay distintas maneras de poder comunicar y transferir información, pero sí, el bloqueador de señal, ¿te refieres a que no haya ningún interferencia, sabotaje, hackeo, etcétera, de la información? Bueno, eso lo tenemos en cuenta de que es un programa que está patentado, pero digamos que voy en mi auto y ya sabes que no parece que o falta la mala maña, ¿no? Y llega y te bloquea el auto y ya no te puedes mover, te quedas inmovilizado o puedes Claro. ocasionar un accidente también, o sea, no sé si se han tomado esas medidas. Pues se han tomado medidas con respecto a, digamos, fallas, ¿no? Del sistema, del software o mecánicos, pero en cuestión de un bloqueador de señal, sí se han tomado ese tipo de medidas o a lo mejor no, y lo comento ahorita. Claro, mira, es un proyecto muy grande, muy holístico. Cuando digo holístico es que se tiene que representar el modo de uso normal de un vehículo que conducimos actualmente, transportado en el tiempo, en la tecnología, con todo lo que se tenga que hacer. Entonces, definitivamente se han tomado medidas para generar incluso frecuencias únicas de comunicación. Incluso se hablan de microondas, ¿no? Para poder transferir las señales únicas de todo lo que requiere un vehículo y dentro de millones de vehículos, cada quien con su código y su frecuencia única para que no haya este tipo de cosas. Entonces, eh, te puedo decir que sí se ha considerado. Por eso es que sigue tanto la parte de la verificación y de las pruebas, porque siempre se descubre algo, siempre hay algún factor que puede hacer que esto falle. O sea, es muy, muy fácil que algo pueda ir mal. Entonces, muy buena tu pregunta. Sí se ha considerado, el proyecto es mucho más agresivo que nada o más grande que nada más la parte física que vemos en un vehículo con sus alrededores, sino es la parte de la infraestructura que se requiere en cuestiones de comunicación y le llaman cyber security, ¿no? Seguridad cibernética. Entonces, gracias por la pregunta. No, gracias a usted, ingeniero. Ok, ¿alguna otra pregunta? Puedo volver a preguntar yo. Yo, ingeniero, otra pregunta yo, pues, tengo. Sí, por favor, Federico. En cuestión de futuro, eh, en cuestión económica, ¿no? Que todos llegamos a tener muy bajos recursos, pues todos quisiéramos tener un auto inteligente, que es la novedad, ¿no? Hoy en día. En cuestión de precio, ¿se ha tenido una referencia o un estudio socioeconómico en cuestión de adquirir ese tipo de auto? Sí, de momento la tecnología es muy, muy cara. Definitivamente, como dices, no es un vehículo de consumo eh, popular, no lo es definitivamente. ¿Por qué? Porque se va a ir perfeccionando, ¿no? Pero lo vemos mucho y son ejemplos muy claros, ¿no? Cuando se implementó el Bluetooth, cuando empezaron a ver los módems en los vehículos, solamente eran de vehículos de alta gama o de catálogos muy altos dentro de la misma línea de vehículo, por ejemplo, solo las versiones más equipadas. Conforme hubo más desarrollo, más competencia y todo, estos
procesos se fueron abaratando y entonces ahora ofrecemos, ya tienes conexión Bluetooth básicamente en cualquier vehículo, aunque sea el catálogo más bajo, porque ya es una necesidad del cliente. Lo mismo va a pasar. Esta es una curva de lanzamiento donde ahorita los primeros adoptadores de esta tecnología están dispuestos a pagar una cantidad muy alta. ¿Por qué? Porque son los que van a generar esa disrupción en la moda, en la tendencia. Y después todo esto se va a empezar a hacer más del dominio público y en consecuencia implementar en vehículos de menor costo. O sea, la movilidad solamente se va a lograr, la movilidad autónoma y eléctrica, si se abarca a la masa de consumo, que es básicamente lo que se ofrece para la clase media, está muy claro. Entonces, por eso es un proceso largo. Pero sí, definitivamente ahorita si pudiéramos tener un vehículo completamente autónomo, pues estaríamos hablando de que sería carísimo, casi impagable para la mayoría de las personas. No te puedo dar una cifra, pero sí te puedo decir que si tú comparas los precios de los vehículos autónomos eléctricos como los Teslas, como los Mach-E, todos esos, pues son vehículos que sobrepasan incluso el precio de un vehículo de lujo por la tecnología que ofrecen. Sería el mismo caso aquí. Entonces, pues bueno, eventualmente todo esto se va a ir normalizando y va a haber más oferta, más oportunidad de generar una escala mayor de compra y de venta y en consecuencia abaratar los costos, ¿no? Sí, bueno, realmente mi pregunta fue porque pues, la tecnología está creciendo demasiado rápido, más rápido de lo que imaginábamos, y la competencia es muy grande, y pues los software y todo lo que se está creando, pues va quedando obsoleto, pues esta era mi pregunta. Claro, sí, definitivamente. O sea, dentro de esos planes de obsolescencia en donde ya hay eh, tiempos de vida de un producto o de un servicio en este caso, porque estos vehículos seguramente se van a actualizar a través de software, se van a actualizar a través ni siquiera hay que llevarlo ya al concesionario, todo va a ser a distancia por una señal, eh, básicamente actualizaciones por el aire, así se les llama, over the air updates, es como se va a dar. Entonces, eh, pues va a tener que avanzar a marchas forzadas también eso en conjunto con esto, ¿no? No puede estar el software adelante del hardware, ni puede estar el hardware adelante del software cuando hablas de un vehículo que trata de integrar todo como uno solo. ¿Ok? Sí, 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 otra de las preguntas que me surgen es en cuestión de mantenimiento. Ya estamos pensando en el futuro, ya todos tenemos nuestro auto. ¿Qué tan factible es que cualquier persona o un mecánico pueda llegar a realizar un mantenimiento? Porque así como lo entiendo y nos lo explica, eh, por base de las señales que va a mandar los sensores y las computadoras, pues vamos a localizar los errores o las fallas que tiene el auto. Pero Correcto. cualquier mecánico, como hoy en la actualidad vamos a un mecánico y ya te dicen, ah, tienes tu auto y lo repara. Pero ya estamos hablando de un auto electrónico, que no cualquiera tiene acceso a tanta tecnología. Sí, claro, Sí, y va de la mano, ¿no? Es como decir, ¿quién te repara un iPhone actualmente en la cuestión de software? Pues nadie, ¿no? O sea, si se estropea algo, vas y pides la garantía, eventualmente lo puedes llamar, pero es un centro especializado. Lo mismo va a pasar. No es posible que las personas con los conocimientos actuales de mecánica tradicional y todo puedan reparar un vehículo de estos. Tienen o que actualizarse o entrenarse y en consecuencia modernizarse. Lo mismo va a pasar. No pueden ser estos vehículos flexibles a que cualquiera les pueda meter mano, como decimos. Y pasa ya con vehículos actuales, ¿no? Abres el cofre de un vehículo actual sin ser autónomo y sin ser eléctrico. Es muy complicado. Tienes que usar un escáner de diagnóstico para entender todas estas computadoras que te decía que pueden ser más de 30. Alguna de ellas manda una señal de que algo está mal porque ya está analizado. Entonces, sí, definitivamente, por eso te decía que es holístico esta manera de verlo. Cambia a la sociedad porque nos hace depender de especialización. Entonces, sí va la tendencia hacia allá, pero toda la gente que hace trabajo para la industria automotriz va a tener que modernizarse. Entonces, eventualmente va a haber talleres o lugares certificados que tengan el entrenamiento que puedan meterle mano seguramente a la parte mecánica, porque siempre va a haber una parte mecánica. Son gobernados electrónicamente, pero el desplazamiento lo hace un sistema mecánico. Son ruedas con ejes, con motores eléctricos, pero motores, y obviamente un sistema de
de carrocería y de chasis que transporta a la gente. Eso sigue siendo mecánico. Entonces, pues bueno, digamos que va a tener que, de alguna manera, entenderse como que la parte de gobierno del sistema electrónico, esa es la parte complicada, donde seguramente va a haber especialización, así como cuando falla algo en un teléfono, ¿no? No lo puedes reparar en la esquina de tu casa, definitivamente no. ¿Ok? Inge, otra pregunta, Inge, en cuestión de depender ya de una máquina que se va a mover por sí sola. Claro, hay personas fanáticas que les gusta manejar, como yo, ¿no? A mí me gusta mucho manejar. Claro. ¿Se ha pensado o han analizado ese tipo o ese tema? Porque sí es muy bueno, ¿no? Depender que ya el desarrollo de la tecnología lo que trata de evitar es menos pérdidas humanas y menos accidentes. Correcto. Pero muchos somos fanáticos a manejar. Sí, claro. De hecho, por eso te decía que, eh, ¿qué pasa cuando hay un accidente entre un vehículo autónomo y uno que no es autónomo? Eh, o entre dos vehículos autónomos, o que el vehículo autónomo choque. ¿Quién tiene la culpa? O sea, el conductor va adentro, pero él no iba manejando. El vehículo autónomo depende de sistemas, tanto de localización GPS como de conectividad. Si la señal falló en ese momento por un instante y ocasionó el accidente, la culpa entonces es de la compañía que proveyó esa comunicación, llámese las telefonías o etcétera, o hubo un problema del diseño de un sensor y en consecuencia tuvo una falla y por eso chocó el vehículo. Entonces la culpa es del proveedor de ese sensor, el que hizo el diseño de ese sensor. La parte legislativa es la que está más atrasada de todo esto, desafortunadamente. No hay manera de todavía tener una ley que pueda generar un marco legislativo de toma de decisiones para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si yo no iba manejando, aunque sea mi vehículo, ¿por qué voy a tener la culpa de que chocó? ¿No? Entonces es obvio pensar de esa manera, pero también es obvio saber que las leyes actuales tienen que actualizarse también, tienen que modernizarse. Entonces es muy válido tu punto porque claramente va a haber seguir viendo gente entusiasta que diga, yo guardé mi Mustang clásico porque era de mi tío, o es de mi papá y es mío y luego se lo voy a heredar a mi nieto. Y ese va a seguir siendo gasolina y va a costar muy caro conseguir gasolina en 20 años o en 30 años, pero aún así la voy a usar o lo voy a usar dentro de cada 2 semanas y quiero manejarlo yo. Voy a ser de los pocos que todavía digan que pueden manejar un vehículo. Bueno, pues claramente las carreteras van a estar ahí todo, entonces también tendremos que adaptar a eso, ¿no? Es decir, que saber que va a haber gente que todavía tenga la aspiración y el gusto por manejar un vehículo de manera manual o de manera no autónoma y que tiene que aprender las reglas de convivencia. A lo mejor va a haber carriles específicos para vehículos autónomos o vueltas específicas para vehículos autónomos y para los que no. Entonces va a cambiar también la manera en que los vehículos tradicionales interactúan. Pero para contestar a tu pregunta, sí se ha pensado y el marco legislativo todavía no está a la altura en ninguna parte del mundo. Ah, ok, sí, sí, entendí. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por tantas preguntas. Me gusta mucho que haya mucha interacción. Estamos ya llegando hacia el final de nuestra presentación y creo que es muy importante que se queden con este mensaje, ¿no? De que dentro de nuestra compañía hay muchas oportunidades para seguir trabajando, para colaborar con nosotros a través del programa de trainees. Y obviamente creo que pueden ustedes aplicar, pueden participar con nosotros. Se hace ingeniería de diseño, ya no de manufactura nada más en Ford de México, se hace diseño. Aquí diseñamos el 70% de la Bronco Sport. Hemos diseñado también entre el 40 y el 50% de la Expedition y de la Navigator. O sea, hay ingenieros de diseño mexicanos y de desarrollo mexicanos tan talentosos como los que hay en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces el diseño y la ingeniería en México va creciendo. Estamos por abrir un centro de ingeniería el más grande de toda Latinoamérica, de cualquier industria, centro de ingeniería, no solo automotriz, sino de cualquier industria que se puedan imaginar, aquí en México. Entonces, pues hay mucho trabajo. Necesitamos gente como ustedes y que nos ayuden a correr la voz para que apliquen. Entonces, no sé si está Marieli en línea, pero si no, a través de los contactos que tenemos con ustedes, podemos establecerlo y
por supuesto, cualquier otra duda que tengan y todo, con mucho gusto la podemos aclarar. Y también espero que nos sigan invitando. Este tipo de ponencias son buenas para nosotros porque nos ayuda a hacerles entender qué se hace aquí. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho a todos su tiempo y no sé si hay algún comentario final ya para cerrar. No, pues yo dije, pues le doy las gracias, me gustó su conferencia y pues soy apasionado a la tecnología, por eso es que hice muchas esas preguntas. Muy bien, muchas gracias, Federico. Gracias por tus preguntas muy válidas y muy buenas todas y por la interacción y la atención de todos. Estaremos en contacto entonces. Gracias, que tengan buena tarde. Ingeniero, ¿le van a hacer la entrega de su constancia? Sí. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, ingeniero Santillán, por compartir sus conocimientos en esta plática Electrificación y vehículos autónomos. A continuación procedemos a la entrega de su constancia. La Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Extensión Universitaria otorgan la presente constancia al ingeniero mecánico Juan Manuel Santillán López por su participación en la plática Electrificación y Vehículos Autónomos impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 19 de agosto del 2021. Patria, Ciencia y Trabajo. Muy bonita, muchas gracias. Les agradezco mucho y tenemos una excelente relación ya, puedo decirlo, con ustedes. Ojalá que las diferentes escuelas de ingeniería se animen a participar con nosotros y sigamos teniendo, de manera, aunque sea virtual por el momento, por temas de pandemia, este tipo de interacciones, pero esperemos que pronto en físico podamos hacer semanas de ingeniería, podamos invitarlos a nuestras instalaciones, a que conozcan las plantas, conozcan el centro de ingeniería, conozcan cómo la manera en que trabajan y desarrollan tecnología e ingeniería los futuros ingenieros de México. ¿Ok? Gracias por todo. Que tengan buena tarde todos. Gracias, igual. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias.